ponemos de pie, hacemos una oración. Los hermanos que nos acompañan aquí presentes, los hermanos que nos siguen en las redes, Dios les bendiga. Hoy estamos en la segunda clase del Éxodo, la introducción del Éxodo. Hacemos una oración, damos comienzo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, este privilegio que tú nos das, poder estar aquí en tu casa, junto a mis hermanos, tus hijos, tu pueblo, pidiéndote que tú seas nuestra guía, que tú seas nuestra luz, seguir conociendo de tu palabra y aprendiendo más de ti, Padre. Gracias te damos y en tu mano encomendamos esta clase en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, reciba su asiento. Estamos viendo la introducción. Vamos a ver, dijimos en el tipo que Moisés es tipo de Cristo, ¿no? ¿Quedó así la última clase o no? Amén. Moisés, tipo de Cristo. Vamos a conocer ahora y a comparar según la Biblia el oficio, los oficios que ellos tenían. Por ejemplo, ¿qué oficio espiritual tenía Moisés? ¿Cómo? Dirigir al pueblo. Por ahí, ¿cómo dijeron? Libertador, líder. Más o menos, están cerca, pero... Vamos con el primero, el que están tomando apuntes. Primero, Moisés fue un profeta. ¿Están de acuerdo? Bueno, confirmen, ven ahora. Moisés fue un profeta. ¿Sí? ¿Dónde lo buscamos? ¿Dónde lo leemos? Deuteronomio 18, versículo 15. Deuteronomio 18, versículo 15. ¿Qué dice ahí? ¿Están lerdos los lectores? Deuteronomio 18, 15. Amén. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo. Moisés hablando, él era profeta. Se levantará. Y esa era una profecía. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Sí, de Jesús, el Cristo, ¿sí? Moisés como profeta, ¿sí? Moisés era profeta. Hechos 3:22. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Vuelve a confirmar la palabra ya, como Moisés dijo, que va a levantar profeta dentro del pueblo, a él oiréis. A quien era del Cristo estaba hablando, era una profecía sobre el Cristo. Moisés como profeta, Jesús como profeta, Jesús fue profeta, en la comparación Moisés y Cristo, Moisés y Jesús. Jesús fue profeta, y tiene que ser que sí, porque si estamos comparando, hay solo un contraste, que después ustedes cuando yo termine me van a tener que decir, hay una diferencia entre Moisés y Jesús. Así que vayan prestando atención. Jesús como profeta, ¿quién me puede decir un versículo? ¿No? ¿Ninguno? Lucas 7:16. Para ser más rápido, otro puede buscar Juan 14:17. Lucas 7:16, Juan 14:17. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Amén.
un gran profeta se ha levantado entre vosotros, Dios ha visitado su pueblo. Juan 4:17. Amén. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y el 19, y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Le estaba descubriendo la vida también de la mujer, ¿no? El Señor como profeta. Marcos 6, capítulo 6, versículo 14. Marcos 6. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, y alguno de los otros, es un profeta o alguno de los profetas. El Señor Jesús como profeta. ¿Y cuál fue la profecía más grande de Jesús? Hoy que estamos viviendo la gracia. Los últimos tiempos. ¿No estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos? Con la palabra de Jesús. Nación contra nación, reino contra reino. Guerras, rumores de guerra, terremoto. ¿No dijo el Señor? Amén. Dios les bendiga. Eso está en San Mateo 24, lo saben. Seguimos. Otro oficio, Moisés. ¿Qué otra cosa hacía Moisés? ¿Era pastor? Sí, también. Pero antes fue sacerdote. ¿Es sacerdote Moisés? Creemos que sí. Éxodo 19:6. Sacerdote. Moisés como sacerdote. Él ahí está supervisando las ropas sacerdotales, porque ¿quién iba a ser el sacerdote del pueblo en realidad? Éxodo 6. Amén. Y vosotros, 19:6. 19. y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés como sacerdote. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Y Moisés era el que iba a dirigir, el que iba a consagrar a los sacerdotes. Él iba a supervisar hasta la ropa sacerdotal. Bueno, todo lo orden que después van a ver en el estudio del pastor, que cómo Dios ordenaba todas esas cosas. Éxodo 49. Éxodo 49. Del 9 al 13, él está ahí supervisando esas ropas, como yo le decía, sacerdotales. Éxodo. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Él estaba santificando, él estaba consagrando, él hacía todo lo que hacía un sacerdote. Era Moisés, él iba a tener que consagrar, ungir a Aarón, a los hijos de Aarón. Él está haciendo el servicio de sacerdote. Pero, ¿quiere más claro? Se va a echar agua. ¿Quiere más claro? Moisés como sacerdote. Salmos 99, versículo 6. Y subraya ese versículo. Salmo 99, versículo 6. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes. Ahí está Moisés, Aarón entre sus sacerdotes. ¿Y Jesús, el sacerdote? Un versículo que lo compruebe.
Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hoy no tengo mucho tiempo para esperarlos. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Un sumo sacerdote. 5:5 de Hebreos. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién era ese Melquisedec? ¿Sabe? Sí, ¿no? Un sacerdote. ¿Pero qué hizo el sacerdote? Que llevó la primicia. Llevó los diezmos, le dio los diezmos. Ahí está, ahí lo encontraron. Ese fue el que Abraham entregó los diezmos. Aquello que no le gusta que hablemos de los diezmos, que era para el antiguo. Y no había iglesia, no había ni el tabernáculo, no había ley, no había nada. ¿Por qué Abraham le entregó los diezmos? ¿Cómo sabía? ¿Y a quién le entregó? A Jesús mismo. Bueno, pero eso para otro estudio. Sigamos. Lo certificamos 7.26, perdón, seguimos de Hebreos 7.26, de Hebreos 26 y 27 y 9 y 11 también, 9:11. Amén. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Una vez y para siempre, Cristo. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Jesús, sacerdote. Seguimos con los oficios. Otro oficio que tenía. También, va a ir rápido, ¿se falta anotar algo o no? También. También. Como sacerdote, él también era siervo. ¿O no? Sí. Moisés, siervo. Números 12:7. Moisés como siervo. Números 12:7 y Josué 1:2. Amén. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Amén. Josué 1:7. Siervo. Moisés, siervo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Moisés como siervo, ¿sabe lo que es siervo, no? O lo que significa la palabra siervo. Lo hemos visto el año pasado muchas veces. Servidor, ayudante, esclavo incluso significa también esa palabra de Cristo. Aquí Moisés era servidor ¿de quién? De Jehová. Estaba en el templo, era servidor, era siervo.
Ese era Moisés, Moisés como siervo. Salmo 105, versículo 26. 105, versículo 26. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Moisés como siervo, ¿sí? No tenemos que perder nosotros esa visión de que somos siervos de Dios. Nunca tenemos que perder la mirada o olvidarnos de que somos siervos, que somos esclavos, de que estamos para servir. Ni aún Jesús se olvidó de esto, porque este era Moisés, ahora vamos a ver Cristo. Él también fue siervo, ¿o no? Amén. ¿Tienen un versículo o no? Amén. ¿Qué versículo? Un segundo. Vamos rápido, Mateo 12:15 al 18. Mateo 12:15 al 18, otro puede leer Marcos 10:42. Mateo 12:15 al 18, Jesús como siervo. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. La profecía que él estaba leyendo, ¿no?, sobre él mismo, Jesús. Marcos 10:42, Jesús como siervo. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Tiene que hacerse siervo. Esto se olvidan en las iglesias, los pastores, a veces ni pastores es, a veces un cargo nomás que le dan y ya arrancan, se olvidan y ya son más que los otros. Ya aprendieron algo y ya Dios lo usó un poquito y ya se inflaron como pan en el agua, pero no duran nada porque el Señor mismo enseñaba, no le gusta, el Señor quiere corazones humildes, gente humilde, dice que al soberbio resiste, al humilde da gracia. Sí, amén. Cada vez que Dios te use más humilde tenés que ser, y menos tenés que crecer, ¿no? Hoy en las iglesias, los pastores, yo decía el otro día, escuchaba a algunos que se hacen llamar ángel. Ya le quedó chico la palabra siervo, pastor, apóstol y reverendo, hoy se hacen llamar ángel. Porque la palabra ángel dice significa mensajero, ellos son mensajeros, la tratan de dibujar por ahí, pero se hace llamar ángel, no sé si nosotros nos pasaría, ¿no? A veces pasa en la vida cristiana, pasa mucho en las iglesias, ¿no? Alguno aprende alguna cosita y ya se supera, ya es más que el otro, o le dan un cargo, le dan el cargo de la limpieza a la hermana Liliana acá, ella manda. No a ella, pero pasa en otras iglesias, pasa, nosotros hablamos con otros hermanos, y dice, ¿qué le pasa? Hay celo, hay, porque me ascendieron, porque le dieron un cargo más. Y yo le suelo decir a los hermanos, vos mantenete humilde, vos preguntá, vos sé obediente, vos hacés lo que te enseñan, lo que es. Si sos diácono tenés que aprender a ser diácono, si sos un anciano tenés que aprender a ser anciano, si sos evangelista tenés que aprender a ser anciano, si sos pastor tenés que ser pastor, y eso no significa que somos superiores. Sí, los siervos de Dios son dignos de honra, la iglesia debe honrar a los siervos de Dios, pero no significa que sean jefes, que sean dueños, sino Pedro aclara que tienen que ser ejemplo de la iglesia. Si querés que te respeten, tenés que aprender a respetar. Si querés que te hablen bien, tenés que aprender a hablar bien. Tenés que ser de la Grey, dice Pedro, no siendo ya aquellos que, ya le vuelvo a decir, o un músico, me pasaba con un músico que me dijo, no, yo sé de música, sé de esto, sé de lo otro, y yo vine a los músicos que conmigo y dije, lo voy a echar a todos ustedes, voy a poner a los que son, porque es que sabe mucho, y yo cargándolo, ¿no? Porque es mi hija, porque
cargando él, lo había echado todo. Resulta que cuando escuchamos músicos no sabían de cucaracha. Él decía que sabía. Pero qué lindo que otros digan que sabemos, ¿no? Qué lindo que otros hablen de nosotros y no nosotros. Decir yo soy, yo esto, yo lo otro, Dios nos libre y nos guarde. Yo hace 4 años que estoy dando la escuela bíblica y todavía hasta que el pastor termine sigo temblando ahí atrás. Y vengo acá y sigo temblando, y todavía me cuesta un montonazo dar la clase para ustedes, ¿no? Que Dios nos ayude a mantenernos siempre humildes bajo la poderosa mano de Dios. Incluso, ¿cómo dice que no tenemos que llamar la Biblia a aquellos que hacen algo, que sirven en la obra? ¿Cómo no tenemos que llamar? ¿Dónde dice eso? Lucas 17:10, y subraya ese versículo de cómo uno se tiene que considerar. Haga lo que haga. Trabaje lo que trabaje, Dios te use, tenés don de sanidad, tenés palabra, tenés enseñanza, lo que tenga, Dios te usa en alabanza, en donde sea, vos mantenete como un siervo inútil. Así nos tenemos que considerar, dice el Señor. A mí me tocó tratar con algunos, ya vos no me llamas pastor, vos no me llamas siervo, yo lo llamaba hermano como lo llamo a todos, pero sin ninguna... al pastor Sergio yo le digo, hermano, ¿cómo está? Y vienen los hermanos y yo, paz, hermano. Y él decía, vos nunca me llamaste pastor. Pero yo de hermano, de paz, no de maldad. Somos un siervo de Dios. Yo le digo, soy un siervo inútil. No soy nada y no me considero nada. Pero hay gente así que quiere, yo soy grande, Dios me usa, soy allá, me consagraron. ¿Sabe dónde va a quedar la consagración cuando venga Cristo? Cuando el Señor venga, se acabaron los pastores, los evangelistas, los profetas, se acabó todo. Solo los músicos, así que aprendan a tocar bien los músicos, porque si no del cielo lo va a echar el Señor. Dios les bendiga. Vamos. Seguimos. ¿Leyeron Lucas 17? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Siervos inútiles somos. ¿Cuántos inútiles hay acá? Amén. Bueno, gracias a Dios que hay unos cuantos. Dios le bendiga. Moisés como siervo, Jesús como siervo. Dios va a respaldar a los siervos, Dios respalda a aquellos que de verdad se consideran siervos. Nunca se olviden de eso. Moisés dijo un hermano como pastor. Él era pastor de ovejas, ¿no? Ese fue su trabajo. Vamos a Éxodo, capítulo 3, versículo... ¿cuánto? Amén. Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Amén. Ahí estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Bueno, él aprendió esa profesión, él era pastor. Pero, ¿qué dice el Señor Jesús? Que él es pastor también. Pues como bueno, Jesús es pastor de ovejas. ¿El pastor qué hace? ¿Qué hace? Da su vida por... El pastor, el verdadero pastor, da su vida por las ovejas. Este fue David. David también era un verdadero pastor. Él dice que venían osos, que venían leones y le arrebataban una oveja, yo no sé, pero dice que él corría y les arrebataba la oveja de la boca. Así dice él, que él corría y les sacaba las ovejas. Eran verdaderos pastores. ¿No? Hoy ven los lobos, ven los leones y salen corriendo. ¿No? Ese dice Jesús que ese es el asalariado, el que trabaja por un precio. Ese no son ni a las ovejas, ¿para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a pagar el precio si no son mías? ¿No? Ese es el asalariado. Pero el pastor dice que da la vida por las ovejas. Ahí Moisés estaba pastoreando las ovejas ¿de quién? De su suegro Jetro, ¿sí? Y él, en una oportunidad, se va al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos. El pueblo hace un becerro. Dios le dice, quítate. Y te voy a dar un pueblo nuevo, te voy a dar una nación nueva, este pueblo
¿no? Te digo, ¿cuántos de nosotros? Menos mal que no fuimos Moisés. Pero él que dice, llega un momento que él se pone a orar delante de Dios y él le dice, no, si vas a quitar ese pueblo, primero ráeme a mí de tu libro. Se estaba ofreciendo él su vida, ¿no? ¿Sí o no? Me están mirando. Vamos a Éxodo 32. Amén. Éxodo 32, versículo 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, y quizás aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro. Yo que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Estaba dando su vida por el pueblo. Eso es lo que hace un verdadero pastor. Porque Dios le dijo, correcto, que yo voy a sacar este pueblo. Y Dios le vuelve a contestar, no, solo el que pecare, raeré de ese libro. Y unos cuantos que estaban ahí fueron para otro lado, porque pecaron contra Jehová. Estaba dispuesto a dar la vida. Ese es un verdadero pastor, el que está dispuesto a dar la vida. Él estaba pastoreando las ovejas de su suegro físicamente, pero también él amaba el pueblo que él estaba guiando y estaba dispuesto a dar la vida por él. ¿Y qué dije de Jesús, el verdadero pastor? ¿No? Juan capítulo 10, del versículo 11 al 14. Él es el pastor de las ovejas. Jesús como pastor de las ovejas. Juan 10, 11 al 14. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, va a venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Él es el buen pastor, Jesús como pastor. Seguimos, vamos a avanzar. Moisés también era mediador. ¿Qué es el mediador? El que intercede entre dos partes. ¿Sí? Éxodo 33, 8, 9, él era el mediador, él era el que hablaba con Dios hablaba con Dios, le daba la palabra y él traía al pueblo. Éxodo 33, versículo 8 y 9. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Amén. Él era el que hablaba y llevaba al pueblo las palabras de Jehová. 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos que sucedía allá en el monte, ¿no? Y el sonido de la bocina y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés, feliz allá, era el mediador. Deuteronomio 5:5. Deuteronomio 5:5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Sí, amén. Moisés estaba entre Jehová y vosotros, entre Jehová y el pueblo. Él era el mediador, siempre estaba él en medio.
¿sí? Él era el que estaba. Eso es lo que estamos viendo Moisés como mediador. Jesús es el mediador entre ¿dónde encontramos eso? Están afilados por allí. Primera de Timoteo 2:5. Otro puede leer Hebreos 12:24. Primera de Timoteo 2:5. Jesús como mediador. Y Hebreos 12:24. ¿No? ¿No encontramos nada por ahí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la Abel. Jesús, el mediador. Seguimos. Moisés, libertador. ¿Era el libertador? Moisés, Éxodo 3:10. Como libertador. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. ¿De qué iba a sacar al pueblo de Egipto? Hechos 7:35. Moisés como libertador. Hechos 7. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién le ha puesto por gobernante? Pues a este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel, que se le apareció en la zarza. Lo envió Dios como libertador. Jesús, libertador. Juan 8:36. Jesús, libertador. Juan 8:36. Así que, Dígame. si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, libertador. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos. A pregonar libertad a los cautivos. Jesús, libertador. ¿Sí? Seguimos, avanzamos ahora sí con la B, su carácter. ¿Cómo era Moisés? Los que más conocemos, ¿cómo era Moisés? ¿Había otro más manso que él? Jesús. No, en su momento no. En su momento no, bastante. Jesús, el más manso. ¿Dónde lo encontramos? No había otro como él. Su carácter. ¿Sí? Moisés, manso. ¿No? Números capítulo 12, versículo 3. Amén. Otro puede buscar Mateo 11:29. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo era su carácter entonces? Manso. ¿Cómo somos nosotros? Vamos. Manso y humilde. De corazón. ¿Eh? Como Jesús era manso. Vamos a San Mateo 11:28. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Ves por qué alguno no encuentra el descanso? Vive nervioso, vive alterada, no puede dormir. Porque no es manso. El que es manso y humilde como yo, ¿qué va a encontrar? Descanso para su alma. Dios te bendiga. Jesús es manso. Estamos viendo su carácter. Seguimos. Voy rápido porque tenemos que ir lo más rápido que podamos. Moisés, ¿qué más será? ¿Alguna cualidad más de su carácter? ¿No le sale nada? Pacifista. Moisés era fiel. ¿Era fiel o no? Sí, amén.
Moisés era fiel. Números capítulo 12, versículo 7. Otro puede leer Hebreos 3, del 1 al 6. Moisés fiel. ¿Qué significa ser fiel? Leal, genuino, verdadero. ¿Cuánta falta hace de esos cristianos, no? Fieles, genuinos, verdaderos. Moisés fiel. Números 12, 7, Hebreos 3, del 1 al 6. ¿Quién encontró puede leer? Amén. No así hicieron Moisés, que es fiel en toda mi casa. No será así. A ustedes, ¿no? Ya saben lo que pasaba ahí. Los hermanos mismos estaban criticando a Moisés. Y ahora vino Dios que había escuchado. No había escuchado el pastor, los hermanitos, era Dios que había escuchado. Lo sacó afuera. Y le dijo, pero con mi siervo Moisés, con ustedes voy a hablar con profeta nomás. Ahora con mi siervo Moisés no será así, porque él me es fiel en toda mi casa. ¿Vale la pena serle fiel a Dios? ¿Quiere que Dios hable cara a cara contigo? Amén. Tiene que serle fiel, tiene que serle genuino, verdadero. Es digno de confianza. Eso es ser fiel. Hebreos 3:16, ahí vamos a encontrar la fidelidad de Moisés, pero hay otro que es más fiel. Hebreos 3, del 1 al 6. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído? No, 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del sacramento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra aflicción, Cristo Jesús, El cual es fiel, ese es Jesús, al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda su casa. en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. En Cristo Jesús, el Cristo fiel y verdadero. Moisés fue fiel, pero ¿cuánto más Cristo? Amén. ¿Cómo se llama Jesús? ¿Sabe cómo se llama? Juan. ¿Qué nombre le puso? El Cordero de Dios. También, pero estamos hablando de la fidelidad. ¿Qué nombre le puso? Emanuel. ¿Cómo? Fiel y verdad. Estamos hablando de la fidelidad. Fiel. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 19:11. Es el nombre de aquel. Apocalipsis 19:11 se llama. ¿Cómo se llama? Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fiel y verdadero. Es el Cristo, el Señor. ¿Sí? Fiel y verdadero. Dios le bendiga. El Señor también es fiel. Amén. ¿Vamos bien? ¿Van bien? ¿Se perdieron? Seguimos. Su carácter. ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad tenía Moisés? No le sale nada. Justo. Obediente. Obediente y poderoso en palabra. Más allá que dice que él era ¿qué? Tardo para hablar. No. Pero dice acá que él era obediente y poderoso en palabra, dice la Biblia también. Mire cómo Dios transforma, cómo Dios cambia. Amén. Tal es el punto que para ir a hablar a Faraón, él tenía que valerse de su hermano Aarón. Pero dice la Biblia ya que él era poderoso en palabra también. Éxodo 40:16, Moisés obediente.
40:16 de Éxodo. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Obediente. Qué lindo cuando tenemos un obediente, ¿no? Que te hace caso, que va cuando lo mandás, cuando hacerlo. Es hermoso cuando tenés gente obediente. Bueno, Dios, por eso había llamado a Moisés. Él era obediente, era fiel, era verdadero, genuino, sincero. Ese era Moisés. Hechos 7:22. Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Que era poderoso en palabra y obra. No solo de palabra, también en obra. Andrés René también. Es algo maravilloso. Jesús fue obediente. Amén. A ver, denme un ejemplo, ya que dijeron amén todos. Bueno, Entonces dos. obediente hasta la muerte de cruz. ¿Otro versículo? Era el único que sabía. Obediente hasta la muerte de cruz. Hebreos 5, 8 y 9. Lucas 22:44 puede buscar en la mano. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna Vas a tener que salvación aprender. para todos los que le obedecen. Dios por allá le dice a Saúl, él prefiere más la obediencia, que los sacrificios. Cuánta gente que se sacrifica, se esfuerza y no avanza en esta. Porque Dios quiere más la obediencia. Para eso le enseñamos la palabra, para eso le predicamos, para eso tenemos que poner por obra. Y si usted la pone por obra, es obediente a la palabra, cosas cambian. Él fue obediente. Jesús tuvo que aprender obediente. Fue obediente. Era obediente como niño. Se crió hasta los 30 años en la casa del padre, la madre. Él fue obediente. ¿Qué dije Lucas 22:42? Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, qué terrible, ¿no? Una cruz. Si él quisiera, o si él no quisiera mejor, no hubiera ido a la cruz. Sin embargo, cuando él oraba, ¿qué dijo? Que sea tu voluntad. Amén. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que vaya a la cruz. ¿Era obediente o no? Eso es lo que dice Filipenses, que fue obediente hasta la muerte de cruz. Eso es lo que dice Filipenses, que aguantó, soportó. Él si quería podía salir corriendo, pero él aguantó, soportó. Él fue obediente. Marcos capítulo 6, versículo 2. Sus palabras. También en palabras, que aquellos se sorprendían de dónde sacaba palabras como Moisés. Que también era poderoso en palabras. Jesús también era poderoso en palabras, ya lo sabemos. Pero un versículo le doy, Marcos 6, 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Se asombraba. ¿De dónde saca estas palabras, estas enseñanzas, esta autoridad y los milagros y todo lo que hace? Esas eran las palabras del Señor Jesús, poderoso en palabra. Voy a tener que irme unos minutitos más porque si no, no vamos a llegar. Necesito por lo menos completar su historia y veremos el comienzo de la clase que viene, ¿no? Su historia. Pasamos a su historia. Si quieren otro versículo, porque estos versículos no están en el estudio. Lucas 4:32 también pueden anotar por ahí. Es Jesús obediente y poderoso en palabra. En la letra C, su historia. Moisés fue rechazado por sus hermanos en la primera vez. ¿Es verdad, no? ¿Y por qué fue rechazado por sus hermanos? Cuando él cometió el asesinato del egipcio. Y después fue, dice que había otro y le dijeron, ¿y vos? Si vos que mataste al otro, ¿qué me querés matar? Y ahí él sale
huyendo. Y dice que se entera Faraón, sale huyendo. ¿Sí? Se fue al desierto. ¿Cuántos años tenía Moisés ahí? 40 años. Sale huyendo. ¿Y cuántos años más tarda el Señor? 80. Luego que dice, soy grande, no sirvo para nada. 80 años y Moisés, Dios va a llamar a Moisés. A los 80 años. ¿Cuántos tienen 80 acá? 30 ya están llorando. 40, 50 se está acabando la tumba. Dios nos libre y nos guarde. 80 años Dios va a llamar a Moisés. En su historia, Moisés fue rechazado la primera vez por sus hermanos, pero fue recibida la segunda vez. ¿O no? Ya cuando Dios le manda, es recibida la segunda vez por sus hermanos. Vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos 27 al 31. ¿Sabe quién sale a recibirlo a Moisés? Su hermano. ¿Y dónde lo encuentra? En el monte de Dios. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces cantó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las enseñanzas y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, Se inclinaron y adoraron. Le recibieron en la segunda. ¿Sí? La primera fue echado, en la segunda es recibido. Esto nos ilustra de Cristo a la iglesia. La primera vez, el Señor predicó, anunció y tuvo que ir a la cruz. ¿Sí? Pero el resucitado, dice que muchos después de resucitado creyeron en él. ¿O no? ¿A cuántos se le apareció? A más de 500, dice el apóstol Pablo. ¿O no? ¿Más o menos? 15:4, primera de Corintios 15:4. Moisés volvió la segunda vez ya casado. ¿Sí? ¿Cómo se llama su esposa? ¿Cuántos? Séfora. ¿Cuántos hijos tenía? ¿Cuándo vino? 2. Moisés. Ahora Jesús la segunda vez, después de resucitado, estos más de 500 creyeron, ¿no? Así dice el apóstol. Puede leer rápido y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora con Cristo, Moisés ya vino casado, se casó con una esposa gentil, fuera. ¿Eso qué representa a nosotros? Cristo. En la historia, Moisés, Cristo. Representa a Cristo viniendo ya resucitado, casándose ¿con quién? Muy bien. Más fuerte, tienen miedo, ¿verdad? Efesios 5:25. Casándose con la iglesia. Del 25 al 27. Y Apocalipsis 21:2 puede leer la hermana si hacemos más rápido, avanzamos. Ya falta poquito. 5 minutos más. Los hermanos que están en la red están tranquilos porque hay hermanos que tienen que viajar, caminar. Por eso a veces andamos apurados. Y si me corta es la camarógrafa que no. A mí me acusa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El otro versículo que sigue. Al 27 es. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El que sigue. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no conoce mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que Por eso los maridos deben amar a sus mujeres Amén. como a sí mismos. Amén. Más fuerte, sea amén.
Se escuchó en la... Como así mismo. Como Cristo amó a la iglesia. En la avenida. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa es la iglesia, la esposa ataviada, es la iglesia. ¿Sí? Esa es lo mismo que pasó a Moisés, una primera vez, en la segunda vez, cuando él vuelve recibido, Cristo ya es aceptado después de la cruz, es predicado y por eso el Evangelio fue desparramado en todo el mundo. ¿Sí? En su historia Moisés fue hijo en Egipto y estuvo en peligro de muerte. ¿Verdad o no? ¿Qué pasó? Los edificios se multiplicaban. Faraón, ¿qué dijo? Todos los que habló a las parteras, le dijo: todos los que nacieron varón, lo más. Dejé solo las mujeres. ¿No? Fue una orden que gracias a Dios las parteras no obedecieron y Dios hizo un gran milagro con Moisés. Ahora, con Cristo, cuando Cristo nace, ¿qué sucede? Lo mismo. Cuando vinieron allá los magos y le dijeron a Herodes: sabemos que ha nacido el rey de los judíos. Él dice que se pone y dijo: vamos a matar al que es el rey de los judíos, porque él era rey. Y también mandó una ordenanza a matar a todos los niños. Lo mismo que pasó Moisés, pasó Jesús. ¿Sí? Éxodo capítulo 1, versículo 15 y 16. Me habló el rey de Mateo 2:3. a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Lo que pasó a Moisés era la orden de Faraón, esa partera. Pues ya sabemos lo que aconteció con Moisés. Y Mateo 2, del 13 al 15. 13. Mateo 2, capítulo 2, del 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Estaban buscando al niño para matarlo. Y con nuestras historias, la misma historia que pasó a Moisés se cumple en Jesús. Decidió sufrir con los judíos antes que reinar en Egipto. ¿Sí? Que dice él que se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:24, pero anote el versículo, ya lo conocen, me imagino, vamos a avanzar porque si no, no. Y Jesús, ¿qué rehusó Jesús? Todo, ¿Qué dejó? todo, el cielo, El trono de gloria. ¿Qué dejó? el trono. El cielo. Filipenses 2:6, para ser más rápido. Por razón Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Filipenses 2:6, Jesús también, en su historia, decidió dejar su reino y sufrir con los hombres. Bajar. Filipenses 2:6-7. No llegamos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Dios le bendiga. También el Señor rehusó, dejó su trono de gloria para venir acá a la tierra y padecer por amor a nosotros y sufrir todo el desprecio. Que dice que no tenía ni dónde dormir, no tenía ni dónde apoyar su cabeza, no tenía ni qué comer, pasó hambre, pasó frío, y él era el Hijo de Dios. Dios te bendiga. Me quedo por acá en su historia, seguiremos, subraya ahí, después seguiremos con su historia el próximo lunes, un ratito más, y después iremos al comienzo de la nación hebrea, si Dios así lo permite. Disculpe la hora, ha pasado muy rápido, que hay hermanos que viajan y no queremos
también que pierdan el colectivo y eso. Pero Dios les bendiga a todos. Si el Señor lo permite, estaremos acá el próximo lunes con la introducción y luego ya vamos a entrar a conocer la nación hebrea. ¿Dónde nació la nación hebrea? ¿Ninguno sabe? Póngase de pie si ahora. No. Bueno, para el lunes. ¿Dónde nació la nación hebrea? Si Dios lo permite, vamos a llegar ahí al comienzo de la nación hebrea. Hacemos una oración. Dios les bendiga a todos los hermanos que están acá y los que nos siguen en la red. Un saludo a todos. Hacemos una oración y despedimos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Pedimos, Señor, en esta noche que tu Padre Santo, lo que yo he podido conocer y enseñar de tu palabra, lo que yo no he podido explicar, que pueda entender, Señor, la vida de los hermanos. En esta noche, Señor, yo te pido, tú acompañes nuestro regreso a nuestros hogares, tú nos libres, tú nos guardes de todo peligro, de todo mal, y nos ayudes a llegar a la próxima clase. Si no es aquí, que sea acá en el cielo contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.